en las migraciones contemporáneas, apuntes para una ontología de cuerpos en el capital. Yo creo que, bueno, aquí en la Ibero todos conocemos bien a Yerko y su trabajo, pues ya tiene muchos años en el departamento y trabajando sobre temas relacionados con migración de mexicanos y, bueno, ahora de gente de otros países también a Estados Unidos, y últimamente trabajando en este proyecto en Tijuana, del cual vemos una muestra en este trabajo hoy. Y tenemos como invitado y comentarista a Philippe Schaffhauser, y quien es profesor y investigador del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Es doctor en Sociología por la Universidad de Perpiñán vía Domitia. Él ha investigado y publicado extensivamente sobre 3 temas: relaciones entre capitalismo y sociedad, las migraciones mexicanas a los Estados Unidos y la relación entre pragmatismo y ciencias sociales. Entonces, bueno, bienvenido, Felipe, y es un gusto tenerte aquí, bueno, al menos virtualmente. Bueno, entonces podemos pasar la palabra a Yerko y escuchar su versión verbal de su trabajo, y luego pasamos la palabra a Felipe para sus comentarios y después abrimos para preguntas y comentarios. Adelante, Yerko. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Realmente es un privilegio venir aquí al seminario a presentar lo que son avances tentativos todavía de investigación. Voy a explicar por qué, pero es para mí un privilegio porque justamente estoy en una etapa en que necesito diálogo, necesito que alguien me cuestione, me discuta, pueda ayudarme a pensar si voy en el camino correcto en la reflexión que estoy tratando de hacer sobre esencialmente los temas de migración que me preocupan en los últimos años, ¿no? Y que tienen que ver con las cuestiones quizás más extremas de la migración, es decir, el refugio, el asilo, las cuestiones de violencia, todo esto inscrito en una situación global, en una situación hay bastante paralelismo a lo largo y ancho del planeta, ¿no? De un sistema de control migratorio guiado por una lógica de militarización, de criminalización y de ilegalización. Es decir, aquí lo que se trata es de que se ha construido un sistema fundamentalmente orquestado por países del norte, ¿no? En el cual los países del sur nos sumamos a hacer el trabajo sucio que los países del norte necesitan, ¿no? Y en ese trabajo en lo que consiste es hacer todo un sistema de lo cual resulta prácticamente imposible o muy difícil para las personas migrantes regularizarse. Es decir, obtener papeles, que es el deseo de todos, todos desean papeles, todos desean una estancia legal, una estancia tranquila en los lugares donde están, y es cada vez más complicado y más difícil, ¿no? Entonces, en ese contexto, como digo, violento de las migraciones hoy día, voy a tratar de tratar de instalar una lectura distinta, una lectura diferente a las que hemos venido desarrollando, a las que yo he venido desarrollando. Este trabajo, por supuesto, es individual, es personal, es una reflexión conmigo mismo, pero también es resultado de un trabajo colectivo, ¿no? Entonces hay que decir que esto es parte del trabajo que hemos desarrollado en la línea de investigación con Alejandro Agudo, en el proyecto que hemos desarrollado en estos últimos 3 años en Tijuana. También es el resultado de la interacción, el diálogo con alumnas, con alumnos del posgrado, con alumnos externos que también se han vinculado con nosotros, colegas externas que se han integrado con nosotros, y por supuesto el diálogo que yo he tenido profuso y prolongado con abogadas, activistas, defensoras, especialmente centrados en la frontera norte y en Tijuana. ¿Okay? Entonces, bueno, desde hace un tiempo que me viene preocupando un proceso constante de deshumanización de las migraciones,
Realmente tenemos que recordar que la deshumanización es un campo vasto y complejo. En el caso de las migraciones consiste o se puede definir como una serie de acciones y discursos que tienden a borrar el carácter humano de quienes se desplazan y migran, transformándolos en números, datos estadísticos y grupos sin diferenciación interna. La deshumanización supone que se produce la pérdida del reconocimiento del carácter humano de la persona o del grupo, se les percibe como inferiores o como no completamente humanos. Por medio de la deshumanización se atacan esas grandes zonas del humano, la identidad, la psiqui y el cuerpo. Se realizan múltiples formas de desmantelamiento de la parte humana y se le transforma en cosa, animal o máquina. Ahora, en este contexto de esta situación general que estoy explicando, la innovación o lo que quiero hacer en términos más distintivos es tratar de tomar al cuerpo como una categoría de análisis, tomar al cuerpo como un vehículo para comprender las tensiones fundamentales de la sociedad. En ese sentido, sigo el trabajo de varios investigadores, entre otros del antropólogo David Le Breton, quien sugiere que probablemente a partir de los años 90 el cuerpo empieza a tomar un lugar central en las investigaciones sociales, en las investigaciones de las humanidades, y hoy día hay un conjunto de corrientes de disciplinas que consideran al cuerpo como una categoría importante para analizar y reflexionar sobre las tensiones importantes en la sociedad. Y a mí me interesa particularmente lo que tiene que ver con la dimensión corporal de las personas migrantes. Quiero pensar en ese sentido en las migraciones como historias que encierran cuerpos. En este escrito, en esta presentación, me interesa hablar desde este punto de vista. ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Por qué empecé a pensar en esta situación de los cuerpos? Bueno, esto es algo muy anecdótico probablemente, pero es importante decirlo, ¿no? La última época que estuvimos haciendo trabajo de campo fuerte en Tijuana fue el año 2019 y tuvimos la fortuna con Alejandro Agudo de llevar a varias alumnas y un alumno con los cuales estuvimos fuertemente trabajando durante 6 semanas, imbuidos en el contexto migratorio. Quienes no han estado ahí, rápidamente lo que digo es que son lugares muy difíciles, los albergues, los centros de acogida, los desayunadores, los comedores, en fin, son lugares muy importantes, muy fuertes, que permiten a las personas seguir vivas, seguir sus luchas y sus proyectos migratorios, pero son lugares muy fuertes. Y los testimonios de las personas todavía mucho más, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en un principio, primero me costó poder instalar a todas las personas en los lugares, conseguir la entrada a los albergues, son cosas que se tienen que negociar y son muy difíciles. Y al cabo de 2 semanas me empecé a dar cuenta que había un patrón que se repetía. Cada vez que visitábamos los albergues, íbamos más o menos en las tardes, acordábamos con los directivos de los albergues, ir y estar más o menos como 3, 4 horas adentro de los albergues conversando con las personas, ¿no? Y cada vez que íbamos al terminar de las reuniones, yo salía absolutamente abatido, quebrado, absolutamente debilitado, cansado, abrumado, en una sensación de vacío absolutamente fuerte, dramático. Podría decir que es un campo muy duro, muy, muy fuerte hacer campo en esos espacios, y quienes lo han hecho podrán coincidir con lo que yo estoy diciendo. En ese sentido, inmediatamente el deseo era salir de ahí, era cambiar de giro, ir a tomar una cerveza, tomar un café, caminar, mirar el mar en Tijuana, hacer algo distinto, porque había quedado con una sensación física absolutamente devastadora. Después me empecé a dar cuenta, volviendo sobre el material de campo, que en realidad todo el material de campo me hablaba de cuerpos, cuerpos debilitados, cuerpos cansados, cuerpos violentados, cuerpos con fuerza, cuerpos con resistencia, cuerpos con ganas de salir adelante. Desde ese punto de vista empecé a recordar una serie de testimonios, de frases que fui escuchando durante todo este tiempo, y simplemente para que tengan un contexto, quienes no conocen o no están tan familiarizados con estos contextos de campo, simplemente algunas postales, ¿no? Algunas frases de testimonios les quiero contar. Por ejemplo, durante la época de las caravanas, que continúan, hoy día hay una caravana de 4.000, 5.000 personas que están intentando huir de la ciudad cárcel de Tapachula y llegar hacia el norte, ¿no? Entonces, en esos contextos de caravanas, recogí una serie de opiniones durante algunas de estas caravanas, de opiniones de personas del norte de Tijuana y también del sur, de Tapachula, opiniones xenófobas y racistas. Por ejemplo, muchas de ellas se inscribían en el contexto de asegurar que las migraciones son verdaderas invasiones, son aliens, son personas criminales, son drogadictos, son violadores, e incluso en el norte de México reproducían el discurso de Donald Trump y decían que también venían terroristas, ¿no?
Entonces, bueno, se trata, por ejemplo, en una cita de una persona en una manifestación. Todo este material se puede encontrar en la web, ¿no? Porque se filmó durante mucho tiempo por parte de los movimientos antimigrantes, racistas, ¿no? Y también por parte de las personas que los defendían, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una opinión de una persona, dice, ellos son pandilleros, se les ve el tatuaje MS. ¿Y saben lo que eso significa? Ellos no vienen por necesidad, ellos traen relojes, traen celulares, traen anillos. Si yo tengo necesidad, vendo mi anillo, vendo mi celular y ayudo a mi familia. Irrita de sobremanera la forma en que tiraron la frontera sur. Eso fue cuando derribaron la frontera sur migrantes para llegar hacia el norte, ¿no? Una mujer de 60 años, escuchen lo que dice. Ellos se creen que tienen todos esos derechos, pero Peña Nieto, en esa época estamos con Peña Nieto, pero Peña Nieto no quiere hacer nada. Y yo digo, si ya mataron a 43 estudiantes, ¿por qué no hacen algo con estos centroamericanos? Otras fuentes, en Tapachula esta vez, encontramos, por ejemplo, una red de WhatsApp que se armó muy rápidamente en contra de las caravanas migrantes y indicaban urgidamente, con dramatismo, ¿no? Hay mucho delincuente entre ellos, cuidado, mantengan cerradas sus puertas, esta gente es peligrosa, atención, no les ofrezcan agua a estos extranjeros, no les permitan usar sus baños, no les abran sus puertas porque nos invaden, ellos son perros y son violadores. Lo que otra persona dice, lo que estas personas están haciendo, esta vez es en el norte de México, en Tijuana, lo que estas personas están haciendo a nuestro país y principalmente a nuestra ciudad de Tijuana es inaceptable. Tienen más derechos que nosotros como nacionales. Y otra persona más dice, qué bueno que refuercen la frontera. Espero que esos changos regresen a sus países, refiriéndose a las personas haitianas. Y eso, y desde otro punto de vista, los testimonios de los migrantes también nos refieren a situaciones corporales, a distintas expresiones donde el cuerpo aparece de una manera muy importante. Por ejemplo, en este caso son testimonios de migrantes, ¿no? Esto se puede encontrar en la plataforma de una organización amiga nuestra, que es Espacio Migrante, que está en Tijuana, que organizó varios foros para discutir y dar voz porque es una necesidad que tenemos muchos de nosotros, activistas y académicos que trabajamos en colaboración con ellos, de dar voz, de que se escuche, de que poder tener testimonios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Siad de Etiopía dice, el racismo y la xenofobia son las experiencias más comunes, las amenazas, los chantajes en los lugares donde vivimos, que negro tal, siempre eso es lo que escuchamos frente con las policías. Dejen de ponernos en restricciones, dejen de ponernos en lugares de encierro. Esto no debe ser solo por nuestra apariencia física, por nuestro color de piel. Mantenernos en esos lugares no es algo que vaya con los derechos humanos. Y luego escuchamos a Joy, una mujer camerunesa, que hablaba francés y decía, llegué aquí pasando por 9 países, soy una mujer negra migrante, la experiencia ha sido terrible, llegué a México y no fue fácil, me uní a compañeros cubanos, haitianos y africanos, fui humillada por el personal de migración, muchas personas fueron humilladas, yo fui tratada como una prostituta, aquí en los trabajos me preguntan cuánto cobro, ellos me miran en mi cara de negra y me dicen que una negra no puede trabajar aquí. Bueno, este tipo de opiniones son constantes, son material de todos los días, ¿no? Vamos a ver en esta presentación cómo intentar pensarlas, cómo intentar pensar en una nueva manera de comprender la ontología de cuerpos en el momento contemporáneo y qué nos dicen acerca del proceso de acumulación de capital, de una economía que genera necesariamente excedentes de población, que algo hay que hacer con esas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto hay que reconocer también, como han dicho, por ejemplo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que trabaja con el tema de la salud mental de los migrantes, ha sostenido que los testimonios de inmigrantes llegados, por ejemplo, a la frontera norte de México son muy similares a las experiencias de personas desplazadas por la guerra, como el caso de sirios en el Líbano, por ejemplo. Los datos médicos con que cuenta esta organización evidencian los altos niveles de violencia, abusos, malos tratos sufridos por migrantes y refugiados en sus países de origen, a lo largo de la ruta de migración y bajo la custodia de autoridades estadounidenses y mexicanas, por supuesto, ¿no? Bueno, toda esta situación con la pandemia empeoró. Durante la pandemia yo pude hacer etnografía digital y estuve siguiendo a varias organizaciones durante todo este tiempo que continuaron haciendo muchísimo trabajo y podemos decir que la situación empeoró dramáticamente, ¿no? Varios de los albergues cerraron, se establecieron medidas muy restrictivas para recibir a posibles nuevos migrantes, se construyeron campamentos a lo largo, por ejemplo, de Tijuana, campamentos improvisados con personas que quedaron detenidas en una especie de tapón, ¿no? Y Estados Unidos suspendió todos los procesos de solicitud y México hizo lo mismo con las solicitudes de refugio. La frontera se cerró a toda circulación que no fuese aquella definida como esencial.
al tiempo que la maquinaria de deportación se activó de manera acelerada, tanto en Estados Unidos como en México. De forma contundente, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 dio legitimidad y justificación perfecta para que se endurecieran políticas de control migratorio a través de la declaración de diversas formas de estado de excepción. Con ello se militarizó aún más el control y la vigilancia sobre los migrantes, trayendo toda una serie de afectaciones adicionales. Aquí estoy interesado entonces en hablar en esas afectaciones acerca de lo que en esas afectaciones de los cuerpos que experimentan los cuerpos y entender las respuestas y las resistencias que los mismos cuerpos ofrecen y que despliegan frente a esa política migratoria de contención, ¿no? Sospecho que al observar el papel de los cuerpos en las migraciones podremos analizar varias de las tensiones fundamentales actuales en los procesos de migración y desplazamiento. Y como he dicho, el cuerpo había sido una categoría olvidada o por lo menos dejada de lado, ¿no? Y aquí la vamos a tomar como una cuestión importante. Con esto yo me sumo, ¿no?, a la demanda levantada, por ejemplo, por autores como Mesadra o de Génova, por ver las migraciones como un lugar para deconstruir y desestabilizar nuestras epistemologías y nuestros puntos de vista, nuestras nociones fundamentales. En este trabajo pretendo hacer eso justamente y proponer alguna lectura distinta, ¿no? Bueno, yo parto, por supuesto, de mi formación como un antropólogo político, que además abrevo mucho de Marx, de por supuesto de la filosofía de Marx, porque es uno de los primeros que toma, digamos, el cuerpo como una parte fundamental para entender el capitalismo, ¿no? Como sabemos, él fue uno de los primeros porque en sus trabajos de juventud, aunque no abordó explícitamente el cuerpo como un tema central de su análisis, sugirió verlo no solo como un aspecto natural y biológico de las sociedades, sino como un elemento modelado por las diferencias sociales. Tal como lo explica Le Breton, los estudios de Marx contienen en germen la primera condición de un enfoque sociológico del cuerpo, ya que no lo considera como una naturaleza cuyas claves se encuentran solamente en factores biológicos, sino como una forma modelada de la interacción social, ¿no? Me interesa recoger especialmente algunas de las expresiones que Marx utiliza en los manuscritos. Por ejemplo, hay una cita que me parece absolutamente importante en los manuscritos y que viene del propio Marx. Él dice en esa cita, tratando de explicar cómo el cuerpo, a través del trabajo y la explotación, ofrecen las claves del proceso de explotación y de la formación de la plusvalía. Dice Marx, el trabajo no se afirma, sino que se niega. El trabajador, perdón, no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. De esto resulta que el hombre o el trabajador solo se siente libre en sus funciones animales, como el comer, el beber, el engendrar y todo lo demás en aquello que toca a la habitación y al atavío. Y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal, lo animal lo convierte en lo humano y lo humano en animal. Ahora bien, ¿no? Aunque no aparece, insisto, de forma explícita un análisis del cuerpo en el joven Marx, es indispensable el cuerpo para entender su noción de trabajo. El cuerpo es la base material para la explotación del capital. Esto se debe a que al tener que trabajar más de las horas necesarias para reproducir su fuerza de trabajo, al trabajador se le termina por robar el tiempo de vida. Ahora bien, como sabemos, los migrantes en su mayoría desean alcanzar un trabajo y un modo de vida que les transforme para siempre. Por esto no es fácil, pero esto no es fácil de alcanzar y deberán enfrentar todo un sistema que ha sido construido para excluirlos, ilegalizarlos y expulsarlos. En este contexto, los migrantes se mueven con la conciencia de conocer su desesperación y angustia, a la vez que reconocen su potencia y fuerza de vida para alcanzar una meta o un sueño. El cuerpo migrante siempre en potencia una fuerza de trabajo, y entonces, si esto es así, ¿cómo interpretar que se les confine y se les detenga? Al observar la política de separación de familias, por ejemplo, ¿cómo entender que se les imponga el máximo dolor posible, que se les obligue a cruzar por los sitios más difíciles y peligrosos, con lo cual se les deja morir de alguna forma? ¿Cómo explicar que se les debilite y que sus fuerzas sean constantemente arrancadas? Al observar las migraciones, vemos que con la pandemia el tratamiento del cuerpo y las razones biológicas para desecharlos se unieron otra vez, como ocurrió antes en la historia humana. En nombre de proteger la inmunidad de la comunidad nacional, se ha confirmado la exclusión de los extranjeros indeseables. Bajo las indiscutibles razones de salud pública, a los migrantes se les ha aislado, se les ha expulsado y se ha cancelado su derecho a la protección internacional. El objetivo de muchos estados, mucho más allá que las razones sanitarias, ha sido, como en los regímenes totalitarios, transformar a migrantes simplemente en cuerpos. Si antes de la pandemia el discurso del privilegio fundado en el lugar del nacimiento legitimaba la detención y expulsión de inmigrantes, ahora se le suma la imperiosa necesidad de luchar contra el virus extranjero. Todo ello creado las condiciones perfectas para que no se discuta ni se cuestione lo que está ocurriendo hoy día con los migrantes, ¿no?
Esto, por supuesto, evoca a otras épocas, evoca a otros momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, como en la teoría de Carl Schmitt, a principios del siglo XX, el estado de excepción es la cumbre del derecho. La excepción se justifica por el bien del derecho y para el reforzamiento del Estado. Todo estado de excepción presupone un enemigo, quien desafía el orden existente. Lo político para Schmitt solo puede existir gracias a la figura del enemigo, quien es siempre un xenos o un extranjero. En muchos escenarios contemporáneos de países y regiones del mundo, las personas migrantes aparecen precisamente como esos enemigos del orden existente. A su vez, para los migrantes como para las clases perseguidas en los regímenes totalitarios, la negación de sus derechos y de su libertad termina por desconocer cualquier orden de dignidad humana, convirtiéndolos en una masa indiferenciada. Poco importa que haya quienes tengan necesidades de protección internacional, como el asilo y el refugio. Se cancelan en nombre de la protección inmunitaria de quienes sí merecen la pertenencia y los derechos de ese país a personas extranjeras que se conciben como cosas. Se transforma, entre comillas, a millones en criminales sin crimen, en la famosa expresión de Hannah Arendt. Personas condenadas a vivir por fuera de la ley. Se trata de una filosofía de un ser para la muerte, la cual favorece la expansión militar a partir de la combinación constante de fórmulas de ideología y de terror. Bueno, por supuesto, en este contexto de este tipo de situaciones, los migrantes son los primeros conscientes de sus cuerpos, son los primeros que tienen plena conciencia de sus cuerpos. Ellos saben y son conscientes de lo que su cuerpo anuncia, leen su presencia corporal y mucho antes que otros son capaces de leer cómo son percibidos en la sociedad local. Aquí a los negros se nos trata bien en Tijuana, aquí yo camino con más tranquilidad que en otras partes, me dice un joven garífuna de Honduras. Una de nuestras alumnas se dio cuenta que una de las madres hondureñas constantemente a su hijo para sacarlo al centro de Tijuana le ponía una playera del Pachuca. Evidentemente eso se hacía para parecer invisibilizado y para no parecer como un extranjero. Ellos y ellas son conscientes de la dimensión corporal, diseñan sus movimientos atendiendo a su geografía corporal. Digamos que sus cuerpos son la punta de lanza de su estrategia de inserción en la sociedad local, inserción siempre tratando de ser invisibilizada. Por estas razones, migrantes de diferentes lugares y condiciones actúan sus cuerpos en medio de una sociedad dispuesta a rechazarlos al más mínimo reconocimiento de condición de extranjeros, de su condición de abyección. Ahora, en este contexto me gustaría dar algunos ejemplos que son importantes y me parece que hay 4 maneras de diferenciar una suerte de tratamiento de parte de las migraciones hacia los cuerpos y que me gustaría recordar para después pasar a ver cómo esos cuerpos resisten. Y con eso concluyo. Bueno, ejemplos sobre los temas de los cuerpos, ¿no? Cuerpos encerrados, cuerpos debilitados. En otro trabajo he presentado una lectura sobre los centros de detención de ICE, que pertenecen al Servicio de Control y de Inmigración de Aduanas, definidos por los migrantes como hieleras. Se trata, decía en ese artículo, de espacios de encierro en Estados Unidos donde los migrantes son sometidos a días o semanas de detención sin saber cuándo saldrán de ahí, en condiciones difíciles, con temperaturas súper frías y luces incandescentes, haciendo de esas experiencias verdaderas formas de tortura de baja intensidad, que provocan no solo la angustia en las personas, sino el deseo de terminar de una vez con ese sueño americano cada vez más roto. En el encuentro con el Estado, el cuerpo migrante es sometido a su propio cansancio. Se trata de extenuar al migrante y de arrancarle sus fuerzas. En lenguaje corriente, como expresan los defensores de migrantes, el asunto consiste en hacérselas cansada, que parezca que no hay salida y que no hay opciones. Se juegan de este modo todo el tiempo con la desesperación de los migrantes. La separación de las familias hacen parte de esta idea de producción de miedo y del máximo dolor posible. Como me explicó el Toño, un migrante deportado que conocí en un albergue, me dijo, los gringos son muy inteligentes, ellos saben muy bien lo que hacen. Ellos te dicen, sí, vamos a estudiar tu caso, pero mientras debes esperar en esas hieleras, y es allí donde te van quebrando, te van destruyendo por dentro en tu voluntad, y ya cuando sales, lo único que quieres es salir, y salir cuanto antes. El resultado es que a esos cuerpos se les arrancan las fuerzas y sus esperanzas, luego de pasar por la hielera y de ser enviados una y otra vez a distintos centros de detención, prolongando indefinidamente la estancia en el encierro. Ellos y ellas se sienten abatidos y extenuados. En ese contexto no es raro que algunos deciden autodeportarse y conseguir la forma de volver a su país por sus propios medios. Otra forma, cuerpos intervenidos, cuerpos mutilados. Durante la pandemia del COVID-19 también se han hecho visibles los casos de intervenciones biopolíticas realizadas por algunas autoridades de Estados Unidos. Esto bajo la forma de histerectomías que se habrían estado aplicando en el hospital del condado de Irving, en Georgia. A este hospital trasladaron a mujeres migrantes encerradas en el centro de detención de ICE en Irving, a quienes sin su consentimiento se les aplicaron diferentes tipos de intervención ginecológica.
Este caso se dio a conocer en septiembre de 2020 cuando la enfermera Dawn Wotten, quien trabajó en el hospital, decidió interponer una denuncia ante la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Más allá del escándalo que levantó la noticia, a partir de lo sucedido, algunas investigadoras norteamericanas nos recordaron acerca de la larga tradición eugenésica norteamericana sobre las poblaciones minorizadas. Por ejemplo, Natalia Molina, una historiadora norteamericana, que dice que la esterilización forzada no es un fenómeno sorprendente en Estados Unidos. Todavía más, antes que los nazis, ella sostiene que este país se había modelado profundamente por el movimiento eugenésico, al ser el primer país del mundo en contar en 1907 con una ley de esterilización eugenésica. En el caso de la esterilización de mujeres migrantes, donde no se está afectando simplemente el cuerpo, sino a toda su capacidad de reproducir y generar vida, resulta difícil no encontrar explicaciones que no sean aquellas fundadas en el supremacismo racial blanco, donde el común denominador de las mujeres afectadas es el hecho de ser siempre mujeres de color, negras o cafés, mujeres pobres y que provienen del sur. Ahora, en otro capítulo, cuerpos desaparecidos. A esto se suma la desaparición de cuerpos migrantes. Sobre ello no hay estadísticas confiables y solo contamos con algunos datos e información importante. Por ejemplo, el informe sin salida de Médicos Sin Fronteras. Se menciona que desde el 2006 en México tenemos más de 250.000 asesinados y 61.000 desaparecidos. Dentro de estas cifras son muy relevantes las más de 500.000 personas que cada año entran por la frontera de Guatemala, porque muchas de ellas se encuentran dentro de las víctimas frecuentes de robos, extorsiones, torturas y asaltos que se reportan en algunas rutas migratorias. Esto significa que en torno a los migrantes se ha construido un negocio rentable que genera ganancias por 2.500 millones de dólares anuales por parte del crimen organizado. Existe una enorme cantidad de colectivos de búsqueda de migrantes y personas desaparecidas en México, siendo estos grupos un nuevo actor político de las migraciones, una figura política muy importante presente en los debates actuales de la migración. Tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento Migrante Mesoamericano, una organización que desde hace años se dedica a la búsqueda de migrantes desaparecidos. Según esta organización, 4 de cada 10 migrantes de Centroamérica desaparecen en su paso por México, una cifra anual que podría alcanzar a las 160.000 personas que desaparecen cada año. Una investigación que me gusta mucho es la del antropólogo norteamericano, el antropólogo físico Jason de León, quien ha documentado las muertes en el desierto de Arizona, el principal cruce de migrantes indocumentados. Mismos que deben enfrentar el ambiente hostil y las altas temperaturas, además de la persecución de la patrulla fronteriza. Tal como él sostiene en su investigación, y esto es muy importante, Estados Unidos y el Border Patrol no puede ponerse a matar a 3.000 a 4.000 migrantes, pero sí puede construir toda una política migratoria de persecución, haciendo tan difícil que los migrantes crucen, que los migrantes terminan cruzando por lugares tan complejos que se les termina dejando morir finalmente, ¿no? Esto es algo que vemos cada vez con mayor frecuencia, no solo aquí, sino también en Europa. Por ejemplo, Carolina Kowalensky ha documentado cómo en el caso de los migrantes que quieren llegar a Europa, se descubre que hay una estrecha relación entre la muerte de inmigrantes en el mar y el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa. Ahora bien, esto es apenas una revisión rápida sobre las afectaciones que observamos en los cuerpos migrantes, cuerpos mutilados, cuerpos intervenidos, cuerpos debilitados y cuerpos desaparecidos. La lista de situaciones es mucho más amplia y mucho más larga. Sin embargo, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué explica esta enorme atención y preparación de los gobiernos para detener el arribo de personas pobres que vienen del sur? ¿Cuál es la amenaza concreta que ellos y ellas representan para la seguridad interior de los países? ¿Qué mensaje es el que quieren transmitir estos gobiernos para todo aquel que quiera traspasar sus fronteras? Y ahora voy a entrar allá a la parte final de la presentación, digamos, para tener algún espacio para el diálogo. Por supuesto, esto es parte, como decía, de un trabajo en ciernes que va avanzando, pero todavía falta mucho para decir que lo tengo concluido o bastante bien acabado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte oscura, digamos, ¿no? de todo el proceso, pero también hay una parte positiva, ¿no? Los cuerpos no solo se dejan morir, los cuerpos resisten y los cuerpos subvierten el orden en el cual están sometidos, ¿no? Entonces, cuerpos que resisten, cuerpos que desafían y cuerpos que permanecen. Frente a todo este orden migratorio y el despliegue de sus tecnologías de cuerpos, los migrantes están lejos de poder ser concebidos simplemente como víctimas. Al contrario, sus cuerpos son prueba irrefutable de que ellos continúan allí. Están cruzando por zonas riesgosas y están habitando un albergue. Se encuentran levantando un campamento a orillas de un puerto de entrada para Estados Unidos y están marchando y luchando por sus derechos. Su sola existencia es prueba de la materialidad y la potencia de sus cuerpos. Ellas y ellas demuestran en cada acto y en todo proyecto migratorio, individual y colectivo, el apego irrefrenable a la vida y la tendencia constante a la autopoiesis, una especie de conato. No hace falta idealizarlos para observar su fuerza y su persistencia en sus proyectos migratorios.
Así como delante conté de la tristeza, el abatimiento que yo sentía, también, por supuesto, uno llega a sentir esa fuerza que traen, ¿no? Esto es algo que ha llamado la atención de algunos autores, por ejemplo, Pedro Roa, un ex alumno nuestro de la maestría, por ejemplo, escribió un artículo donde analiza los testimonios de africanos que llegan a Tijuana en espera de su ingreso a Estados Unidos, y descubres que muchos de ellos están orientados por un impulso humano fundamental de autoconservación, una especie de fuerza de vida que se manifiesta en las migraciones como actos de fe, una racionalidad ético-política que los guía. Se trata, como menciona Napolitano, otra investigadora, Valentina Napolitano, de fuerzas afectivas e impulsos de vida. La Organización de Apoyo a Migrantes FM4 de Guadalajara también ha mencionado esta misma situación cuando descubre, mediante entrevistas con mujeres que llegan al albergue abatidas, casi siempre que vienen con experiencias tremendamente complicadas y de violaciones, ¿no? Y descubre que muchas de ellas imaginan este viaje migratorio como un viaje redentor, una experiencia que va a cambiar de aquí para siempre sus vidas. En muchos sentidos, las migraciones se explican por la subjetividad y la autonomía de los migrantes, quienes tienen la habilidad de desplegar estrategias para escoger las mejores rutas y para persistir en sus proyectos migratorios. Esos proyectos son impulsos de vida, tendencias a escapar de las violencias y la muerte para transformar sus existencias para siempre. La migración en este y en muchos otros sentidos es un proyecto de vida. Las caravanas de migrantes son parte de esto, y ellas pueden ser concebidas como formas de acción colectiva, como agrupamientos y expresiones de comunalidad que sirven para hacer frente, cuerpos de por medio, a todo el escenario adverso caracterizado por la coproducción de un orden antiinmigrante establecido por actores estatales, actores criminales y dispositivos de control privado y público. En la caravana me sentía más segura, me decía María cuando conversábamos en su llegada a Tijuana. Y no es para menos, todos caminando juntos, provenientes de trayectorias diferentes, pero con el deseo de materializar sus proyectos migratorios, los cuerpos agrupados se presentan así como una defensa ante todo el orden adverso que enfrentan. El acto de migrar ha sido visto como una contraconducta y como un acto de desobediencia migrante, como dice Soledad Álvarez Velasco, también exalumna nuestra del posgrado, y que reside, y aquí quizás reside una de las paradojas fundamentales de toda ontología de cuerpos en la migración. Me refiero a que, como he mencionado antes, esos cuerpos han sido debilitados y han sido intervenidos, esos cuerpos han sido mutilados y han sido desaparecidos, y a pesar de esto, a contrapelo de su propia historia de exclusión y de segregación, esos cuerpos continúan allí, como prueba irrefutable de un orden perverso que se emplaza en la historia contemporánea de las migraciones. Su propia materialidad son la constatación de que algo está pasando, que algo ha ocurrido y que desde allí se puede organizar la respuesta. Sus propios cuerpos sobreviven a las persistentes acciones de deshumanización y en su absoluta materialidad constituyen la potencia simbólica para fundamentar la resistencia y para desandar esta historia. Para los migrantes, todo esto ha significado, estos momentos de pandemia, ¿no? Ha significado escoger entre el capital y la vida, entre la economía y la salud, o morir de hambre o morir por el virus, han repetido migrantes en todas partes del planeta. Y ante estas condiciones es claro que el tema migratorio es mucho más que una discusión sobre el derecho humano del libre tránsito de unas cuantas poblaciones. Instalar estas discusiones es ir al fondo de la crítica al capital y al orden existente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cierco. Y ahora pasamos la palabra a Felipe para escuchar sus comentarios. Una pregunta, Roger, de cuánto tiempo dispongo sin extenderme mucho y para dejar Sí, pues yo diría entre 20 y 30 minutos, pero es flexible, no realmente no hay no te voy a estar tomando el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues un agradecimiento a Yerko por haberme invitado y a ti, Roger, por también darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo mis comentarios y sugerencias al texto de Yerko. Yo creo que es necesario iniciar con una pequeña introducción con antecedentes, esta conversación que estamos teniendo, porque de alguna manera se vuelve una conversación entre Yerko como autor de este texto que pinta para hacer un artículo relevante y su servidor, pues es una conversación que hemos empezado hace algún tiempo y tiene que ver también con mis intereses últimos que tienen que ver con el capitalismo y la sociedad.
sus relaciones y yo creo que también el tema de la pandemia nos ha permitido a todos y a mí en particular poner de relieve esta articulación, esta relación y reflexionar más a fondo sobre las articulaciones que existen entre el modo de organización que impone el capital y las formas sociales de las distintas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, me parece que el texto de Yerko permite... ¿sí me escuchan? Sí. Sí. El texto de Yerko aborda el tema de las migraciones y es un tema que si bien no aparece mucho en la obra de Marx, aparecen como comentarios dispares, también es una expresión del juego que está ejerciendo históricamente pues, el capitalismo en las organizaciones sociales, en el campo del trabajo, la organización del mercado laboral, la competencia que se va creando pues, entre trabajadores autóctonos y otros que vienen de fuera, migrantes. Esas articulaciones tienen que ver también con el sistema de producción. Entonces, en ese sentido, me parece que las articulaciones que establece Yerko entre observar in situ la situación en los albergues de migrantes centroamericanos que aspiran de alguna manera a participar y reproducir el modelo de vida norteamericano que tiene que ver con el fenómeno migratorio, porque Estados Unidos es un país, como bien sabemos, que se ha construido a través de distintos momentos y movimientos migratorios. Entonces hay como esta continuidad histórica que podemos observar a través de los anhelos, de las aspiraciones que tienen los migrantes centroamericanos, salvo que la realidad del capital hoy en día ha cambiado mucho. Y finalmente, muy a su pesar, es lo que están experimentando estas personas centroamericanas que se encuentran en Tijuana y que está observando Yerko, bueno, más bien un grupo de investigadores donde está Yerko, porque de hecho yo tenía una duda en el texto de Yerko porque utiliza a veces pronombres como yo y luego nosotros, y a través de su presentación lo ha aclarado. Yo considero que se trata de un texto de gran calidad, con muchos recursos analíticos, pistas empíricas y propuestas teóricas para dar cuerpo, perdón, al fenómeno migratorio hoy día. Yo, la verdad, aprendí muchas cosas y te agradezco mucho, Yerko, sobre esta realidad tan cruda que se puede observar cuando uno va recorriendo esos albergues, ¿no? Los vaivenes que tú efectúas, Yerko, entre tus observaciones directas y otras indirectas que tienen que ver en parte con fuentes en Internet, y tus reflexiones me parecen muy congruentes y permiten al lector darse cuenta de las articulaciones existentes en dicho fenómeno. Asimismo, combinas y compaginas a varios autores, no siempre acordes o congruentes entre sí, y esto proporciona al texto y su argumentación un aire teórico fresco y ciertamente heurístico, pues como bien dice este documento, es una primera etapa en tu exploración de las facetas del cuerpo migrante. Yo agregaría el cuerpo migrante en el capitalismo. Aquí me detengo. Yo creo que es importante hoy día, me parece crucial, siempre cuando estamos en ciencias sociales observando cualquier fenómeno social o cultural, siempre me parece relevante, como si fuera un añadido, poner en el capitalismo. Entonces, hablar del cuerpo migrante o hablar de las migraciones a secas me parece como incompleto, me parece más prudente y teóricamente más justo añadir en el capitalismo. Muchos de mis comentarios, por no decir la abrumadora mayoría, parten de la obra de Marx y de algunos de sus lectores más contemporáneos. Obviamente, pues existe también, abro un pequeño paréntesis, existe un resurgimiento, una recuperación, una manera de revisitar la obra de Marx, dejando un poco atrás a ciertos autores que ya se consideran han sido superados. Me refiero, por ejemplo,
a autores en Francia como Louis Althusser, y más bien hay nuevos investigadores que están tratando de leer de otra manera la obra de Marx. Uno de ellos es, por ejemplo, el economista francés Frédéric Lordon. Y otros son filósofos que conforman lo que se ha dado a llamar la corriente de la crítica del valor, que inicia un filósofo alemán ya fallecido que se llama Robert Kurz. Entonces, cuando digo que parto de la obra de Marx, no es una repetición de teorías o argumentos tradicionales con el cual se utilizaba a Marx como una muñeca para que hablara en lugar de nosotros, sino más bien de remozar un poco nuestras lecturas sobre Marx, y significa también hacer un repaso de los textos principales. Por ejemplo, Yerko habló de los manuscritos, 1844, 1857, son textos que fundan luego la obra magna que es el capitalismo y el capital, perdón. Entonces me parece que es importante hacer esta precisión sobre cómo se va a utilizar Marx, a partir de qué tipo de lecturas y autores, ¿no? Entonces mis comentarios parten de esto, pero al mismo tiempo ofrecen la posibilidad de esos comentarios de, a partir de Marx, de atar una serie de cabos sueltos que configuran el fenómeno migratorio hoy día. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la relación entre capitalismo y migración, o mejor dicho, capitalismo migratorio, estamos como rebanando la realidad, considerando que existe un fenómeno llamado capitalismo migratorio, sin que esto tenga que ver con otras manifestaciones del capitalismo. Creo que la labor teórica, el reto que tenemos es cómo estar pensando lo que está sucediendo de manera muy fenomenal, muy empírica, a través de lo que viven esos migrantes centroamericanos, con otras aristas, otros aspectos del capital, y me refiero, por ejemplo, al capitalismo de vigilancia, ¿no? La propuesta de interrogar el cuerpo en el capitalismo migratorio de Yerko a partir de las categorías del trabajo, el derecho, el espacio, como geografía de los cuerpos, me parece sumamente sugerente. Tiene razón Yerko en el sentido de que ha habido un descuido en las ciencias sociales en concebir, analizar, teorizar sobre el cuerpo. Entonces, en ese sentido, me parece que el texto de Yerko, El cuerpo migrante en el capitalismo, es un texto que abre camino, abre paso para varias investigaciones. Es prácticamente como definir ya un programa de investigación. Sin embargo, yo considero también que la obra de Marx ofrece muchos recursos para deslindar y pavimentar este trabajo de exploración. Concepto que yo, digamos, planteo a partir de las categorías marxistas. Yo hablaría de circulación viva y circulación muerta o moribunda para evocar las migraciones laborales hoy en día, es decir, entre la situación que pueden vivir ciertos migrantes contratados formando parte pues, de lo que se llama la migración legal o la migración documentada, que constituye cada vez la parte más mínima de los movimientos migratorios, y lo que sería esta circulación muerta o moribunda, que consiste en finalmente este fenómeno de desplazamiento de población por distintas causas, económicas, ambientales, por cuestiones de guerra civil, como está sucediendo, o de violencia, como está sucediendo en Europa, y esas migraciones muertas o moribundas tienden a conformar una especie de laberinto, es decir, en el cual difícilmente las personas pueden escapar de esta situación migratoria, ¿no? Esto también tiene que ver con un aspecto del capital
que señala Marx en el capítulo inédito del Capital, el capítulo 6, sobre cuando habla de lo que llama él dominación formal y dominación real. Es decir, donde finalmente el trabajo humano disminuye cada vez más en los procesos de producción y aumenta, por el contrario, la mecanización de la producción y la financiarización de la economía. Finalmente es este momento en el que estamos convocados todos. Y si, por ejemplo, vemos qué está pasando del otro lado de la frontera en Estados Unidos, del otro lado de esos albergues donde se encuentran esos migrantes centroamericanos, encontramos a una sociedad norteamericana donde el sector secundario, perdón, es decir, el sector industrial, ha perdido en las últimas décadas más de 3 millones de puestos. Significa que la economía norteamericana se está transformando, se está terciarizando y es un fenómeno que también se observa en Europa, y esto obviamente da la pauta para entender, para comprender cómo se van configurando los procesos migratorios laborales y las transformaciones de los mercados laborales en esos países, donde finalmente el sector terciario se divide entre un sector alto, que necesita gran capacitación, que necesita contar con personas de mucha preparación, y un sector terciario bajo, que corresponde a lo que conocen los analistas como la uberización de la economía, donde son servicios, donde impera la precariedad y condiciones laborales muy, muy adversas, ¿no? Entonces, esto es finalmente, lamentablemente, el futuro que está esperando a muchos de los candidatos a la migración a los países europeos, puesto que son países que han sufrido transformaciones económicas. Y es algo que nos permite también como dimensionar dos aspectos del trabajo de Yerko. Hay un fenómeno migratorio que se puede observar directamente, empíricamente, a través de derroteros existenciales. Todo lo que observa de manera muy fina Yerko me parece sumamente relevante. Esta voluntad de conservar la dignidad del cuerpo migrante a través, por ejemplo, de todo alarde que despliegan los migrantes por su aseo, esta voluntad de conservar su respetabilidad corporal, esta voluntad de no aparecer, de no señalarse como migrante. Toda esta dimensión existencial se compagina con otra dimensión, que es una dimensión más estructural, más histórica, que tiene que ver con lo que acabo de comentar, de estas transformaciones del capital, es decir, de la producción y del consumo en general, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sería bueno que no olvide Yerko esta parte que está un poco como en las transbordalinas de su observación, que detrás de la situación que viven estas personas en los albergues de Tijuana, donde ha realizado en equipo sus observaciones, existe esta realidad abstracta, esta realidad impersonal, donde, como dice Marx, el capital actúa como sujeto autómata, es decir, orquesta sin jefe de orquesta, ¿no? Tengo varios comentarios más puntuales, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando habla Yerko de este proceso de deshumanización que se vive en el fenómeno migratorio, donde finalmente la migración implica perder su condición de ser humano, ¿no? Sería como una especie de cruel destino del migrante que pierde su condición de humanidad, de común humanidad con los demás seres humanos, ¿no? Y me parece que ahí se puede abonar esta reflexión sumamente muy interesante con
varias lecturas, ¿no? Que no señala como tal Yerko, ¿no? Una tiene que ver desde luego con Marx y con toda esta reflexión sobre la alienación, ¿no? Donde la alienación es no solo en este cartesianismo, alienación espiritual, o sea, de la capacidad de conciencia del ser humano, del trabajador, sino también una alienación corporal, donde, como dice Marx en el manuscrito de 1844, el trabajador trabaja con máquina y termina trabajando como máquina. Entonces me parece que ahí hay una relación muy interesante que se puede explorar entre capitalismo, migración y cuerpo, ¿no? Otro elemento que me parece interesante es un artículo que plantea un antropólogo francés que se llama Alain Maurice, y él plantea a la migración a través de su utilitarismo, ¿no? Donde dice que finalmente las grandes potencias económicas europeas, norteamericanas, occidentales, vamos a decir entre comillas, han procurado producir no solo un discurso, sino programas, también un cuerpo de leyes migratorias para precisamente escindir en dos al trabajador migratorio, usando su fuerza de trabajo para dejar finalmente a un lado sus reivindicaciones morales, sus aspiraciones, sus deseos. Es decir, desde la perspectiva de las economías occidentales, lo que importa con esta jerga marxista es la fuerza de trabajo, y finalmente todo lo que va configurando los afectos, la psicología, los deseos, las aspiraciones del trabajador están como relegadas y es más, están como negadas, ¿no? Entonces, esta idea de utilitarismo migratorio, donde finalmente te uso y te tiro, puedes trabajar un tiempo y finalmente este trabajo que tú ejerces no permite sembrar derechos, es lo que ha finalmente orientado en muchos programas implementados en países occidentales. Podemos, por ejemplo, tener un antecedente histórico, que es el programa Bracero, donde finalmente, como bien dice la expresión, el programa Bracero consistía pues en utilizar la fuerza de trabajo sin tener en cuenta finalmente esa otra parte de la humanidad, esa otra parte pues del ser humano, que son sus deseos, sus aspiraciones. Entonces yo creo que también ahí, a través de esta reflexión sobre el cuerpo, valdría la pena construir una tensión, o como diría Marx, una dialéctica entre lo que sería el cuerpo abstracto y el cuerpo concreto, ¿no? El cuerpo abstracto es el cuerpo que finalmente abstrae al capital para lograr sus fines, y el cuerpo concreto es el cuerpo que nos permite resistir, luchar y estar en desacuerdo con este tipo de organización social. Un cuerpo de uso y un cuerpo de cambio también, o sea, jugando con esas categorías marxistas, un cuerpo de uso, es decir, de usanza, de costumbres, de sensibilidad, y un cuerpo de otra índole, que sería un cuerpo de cambio, donde finalmente un trabajador es equiparable a cualquier otro, ¿sí? Me parece que también es una pista que podría ser interesante. Hay autores también que podrían aportar, abonar a tu reflexión, Yerko, sobre este tema de la deshumanización. Me viene en la mente pues, los trabajos del filósofo social alemán Axel Honneth, que se considera como el último de los mohicanes de la escuela de Frankfurt, después de Habermas, sobre el tema del desprecio, sobre el tema de las luchas por el reconocimiento, porque finalmente lo que está en el centro de muchas de las reivindicaciones, sobre todo en un mundo guiado por el trabajo productivo, el trabajo abstracto, como diría Marx, es finalmente la pérdida de reconocimiento, la pérdida de aprecio hacia el trabajo que ejecuta pues, el otro, ¿no? Entonces, las reflexiones de Axel Honneth pueden ser de utilidad en este aspecto. También hay otro autor, que es un sociólogo del trabajo norteamericano, que me parece muy interesante, que es Richard Sennett.
Sennett, cuando habla del artesano, de este empeño que ponemos todo para hacer las cosas bien, para no caer en el taylorismo que induce pues, el sistema productivista en el cual estamos. Y creo que también la academia pues, es parte de ello, pues no escapamos a esa lógica productivista. Lo digo, abro un pequeño paréntesis porque es cierre de año y ahorita pues nos están pidiendo en cada institución rendir cuentas, qué tantos artículos, qué tanto lo otro, qué tantas ponencias, ¿no? Entonces, también esta idea de el trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, un trabajo donde quien lo produce, quien lo ejecuta, pueda reconocerse, ¿no? Entonces, también hay esta articulación entre trabajo, cuerpo y el fruto del trabajo, que podría ser interesante. Otra pista que me parece interesante es finalmente indagar sobre, siempre con esta relación, cuerpo, capitalismo y migración, finalmente una exploración del pensamiento, por no decir la ideología neoliberal. Me parece que lo que caracteriza el neoliberalismo es que también es una antropología. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo digo yo, sino lo plantea el economista francés y filósofo francés Frédéric Lordon. Dice que finalmente existe un proyecto antropológico dentro del neoliberalismo, es la construcción de un hombre nuevo. Es decir, un hombre totalmente adaptado a lo que es la lógica capitalista, que funciona a través del mérito, que funciona a través del libre albedrío, que funciona a través de la resiliencia, es decir, que funciona como un individuo abstracto, totalmente desvinculado de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, también ahí, en esta antropología neoliberal, existe una dimensión sumamente corporal que valdría la pena explorarse y que le echaras pues un lente. Hay distintos autores, luego lo podemos comentar. Otra cosa que me parece también como en esta dialéctica entre lo que yo llamo, hablando de las migraciones, una fenomenología existencial para comprenderlas y una fenomenología histórica para asirlas, para comprenderla, es también el papel del Estado, ¿no? Es decir, el gran organizador, el gran regulador de las migraciones, ¿no? Me parece que hay algo que, de hecho, en tu texto lo estás tocando, pero me parece que hay algo que aparece como muy interesante a través, bueno, me refiero concretamente pues, al Pacto de Marrakech, que trata nuevamente de regular los procesos migratorios a nivel internacional, construyendo la figura de países terceros seguro, como es el caso de México, a pesar de que las autoridades, el gobierno federal desmiente pues esta idea, pero me parece que finalmente es lo que se ve en esas relaciones desiguales entre Estados Unidos y México, donde México actúa como agente de control fronterizo. Y finalmente esto se puede objetivar a través de las observaciones que tú realizas, Yerko, en Tijuana, ¿no? En esos albergues. México se vuelve como una especie de barra de contención para evitar que migrantes lleguen a Estados Unidos, ¿no? Otro elemento que me parece interesante también como sugerencias es ver como esos procesos de migración como una serie de confinamientos, ¿no? Cuando hablaba hace unos minutos de la circulación muerta o moribunda, es una manera, pues, de una metáfora para entender lo que son los procesos, parte de los procesos migratorios hoy en día, donde cientos de miles de personas quedan, por decirlo así, como atrapadas sin posibilidad de salir.
Y esto finalmente termina siendo como una suerte de confinamiento. Y vemos que estamos viviendo una serie de confinamientos. La migración para estas personas es una de ellas, pero también existe, como lo estamos viendo todavía, pues la pandemia, que es otro tipo de confinamiento. Y finalmente podemos decir que, como lo plantea también Frédéric Lordon, que el propio capitalismo es una suerte de confinamiento, de tal manera que se nos hace muy difícil pensar que después del capitalismo haya algo, ¿no? Exista algo. O sea, como diría Zizek, el capitalismo Zizek dice, es más fácil estar pensando, estar imaginándose el final del mundo que el final del capitalismo, ¿no? Entonces también este confinamiento que no solo es material, físico, sino que también es intelectual y simbólico, donde estamos como atrapados y esos cuerpos dentro de, ¿no? Donde se juega una suerte de dialéctica entre cuerpos que resisten y cuerpos que se someten, ¿no? Bueno, finalmente tengo mucho más cosas que comentar, pero no quiero acaparar la palabra. El texto que comenté te lo pasaré para que puedas valorar los comentarios que tú consideres como pertinentes, pero me gustó muchísimo, me parece, como decía, que estás o están, el equipo en el que están como abriendo pues, un programa de investigación que amerita, que finalmente que amerita ser profundizado, que amerita ser explorado más a fondo y que constituye, considero yo, una de las aristas del capitalismo hoy, o sea, el capitalismo de vigilancia, del cual nos habla la politóloga norteamericana Shoshana Zuboff, o el capitalismo verde, o el capitalismo de frontera, del cual nos habla Daniel Cunha con respecto a Brasil. En fin, distintas expresiones del capitalismo, y sería interesante en este tipo de investigación no solo dar cuenta de la forma en concreto de tal o cual capitalismo, sino también de ver sus articulaciones para tener como una visión de conjunto. Y yo creo que pues a través de este texto pues ya estamos iniciando con este proyecto de largo alcance. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Yerko, no sé si quieres responder algo de estos comentarios y luego abrimos a otras preguntas. Sí, claro que sí, porque son realmente súper interesantes los comentarios. Creo que fue una muy buena cosa cuando pensé a quién puedo invitar a que me comente y pensé en ti, Felipe, y realmente me ayuda muchísimo porque exactamente, o sea, después de haber tenido un tiempo en estos temas, ahora que estoy tratando de pasar a otra etapa de pensar en un objeto y el cuerpo puede ser una manera, es justo, creo que tus sugerencias me vienen muy bien porque son el comienzo, ¿no? Son para, incluso me das mucha luz para ver qué cosas no puedo dejar atrás. Quiero decir una cosa así como general que está fuera de todo esto. Yo cuando llegué a México hace 22 años, empecé a trabajar con migrantes. En esa época no era la violencia el gran tema, eran otras cosas, fue cambiando dramáticamente la historia de las migraciones. Y yo ahora estoy muy afectado por dos literaturas, que son las literaturas sobre antirracismo y las literaturas feministas, que me han llevado a tomar el cuerpo como una cuestión interesante. O sea, yo no podría haber llegado a esto, aparte de las historias, ¿no? Escuchar a una mujer de Morelos en este albergue, uno de los albergues que refiero en el texto, y contarme que viene de una historia terrible, pero estos tres hijos que está ahí, como sea, lo va a lograr pasar al otro lado y va a lograr hacer su vida. Y yo sabiendo que va a ser tremendamente difícil, por supuesto es que algo que te impacta y este cruce de literaturas, más los testimonios, pues por supuesto el cuerpo me pareció como algo muy central. Entonces, por ejemplo, esto de hablar del cuerpo y conectarlo mucho más claramente con el capitalismo y tratar de entender las dimensiones que tiene el capital en esto, me parece absolutamente clave, ¿no?
creo que tienes razón, y de alguna manera el capitalismo impone un orden corporal que también es un orden racializado, sexualizado y de clase, ¿no? Entonces me parece que tengo que apuntar también a una definición mucho más precisa de cómo hay un orden estructural donde esos testimonios cobran un sentido muy, muy específico, ¿no? Por supuesto, esos cuerpos también hacen un montón de otras cosas más. Por ejemplo, para que en el orden del trabajo, lo que mencionabas del trabajo, ¿no? Nicolás de Génova ha explicado cómo, por ejemplo, la ilegalización o la introducción de migrantes ilegalizados al trabajo en Estados Unidos es fundamental. Son ilegalizados, es totalmente deseable para muchos empresarios, ¿no? Temas de derechos y todo eso, ¿no? Y la otra cosa horrible que pasa, que uno observa, es que, claro, la contención y el tapón que hace México aquí le conviene mucho a las maquilas mexicanas del norte de México, a las empresas ahí y a los call centers que hacen trabajo, y eso, si lo pueden acceder a esto, es un mundo espantoso en términos del capitalismo. Son call centers que agarran a deportados que hablan muy bien inglés, los ponen ahí a trabajar y trabajan, y lo que les instruyen es: no digas que estás en Tijuana, tú estás en Estados Unidos, no importa dónde, tú trabajas. Y son gente que vende flores a través de, que vende paquetes turísticos, o sea, etcétera, mil cosas, asesorías legales, donde están estas personas deportadas con unas historias terribles que por 5 pesos están trabajando ahí para empresas norteamericanas y con infraestructura mexicana. Es una cosa de locos, ¿no? Pero sí hay una cuestión del trabajo que tendría que ser mucho más averiguada. Sí, la deshumanización, las sugerencias que me das son muy interesantes, y cómo utilizar a Marx de una forma más provechosa. Por supuesto, esto fue recién empezar a pensar. Yo siempre he intuido que en Marx se pueden entender cosas a partir de justamente la recuperación que hacen feministas sobre el tema, digamos, de este trabajo liminal de la alienación y del papel del cuerpo en el capital, ¿no? Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante esta idea de que ellos trabajan con máquinas, pero al mismo tiempo son ellos unas máquinas. Y esta parte del cuerpo escindido me parece genial. Me parece o sea, si logro escribir sobre esto, obviamente te voy a citar como alguien que me sugirió esta idea. Me parece genial, porque justamente lo que vemos son esta dimensión de cuerpos con deseos, cuerpos que exigen derechos, y cuerpos que son explotados, y cuerpos trabajadores que están ahí y que de ese punto importan, y algunos cuerpos no importan, ¿no? Entonces, como muy interesante que es un mismo cuerpo, una parte de ese cuerpo, una potencia de ese cuerpo importan, y hay otras potencias de ese cuerpo que no importan, ¿no? Entonces, ¿cómo es un cuerpo escindido? Es un cuerpo un cuerpo sin órganos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Me gusta esta idea del cuerpo abstracto y del cuerpo concreto. Por supuesto, esto recupera muchísimo de todo el humanismo marxista, y las ideas de desprecio, reconocimiento, y la literatura que me sugieres acerca de cómo incorporar de una forma mucho más concreta una redefinición de Marx, o una reactualización de ciertas ideas de Marx a esto, me parece genial. Este proyecto antropológico neoliberal, bueno, me parece que es interesante, porque como el texto que alguna vez te leí sobre estas versiones del capitaloceno, justamente tú refieres a cómo estos procesos neoliberales o capitalistas de alguna manera se estructuraron en países socialistas, se hicieron en muchos lugares que trascendieron al propio esquema llamado capitalismo, los chinos, los rusos, o sea, todo el mundo se subió a esto, ¿no? No diga Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante la idea del confinamiento, y esta última idea de tratar de aportar desde este texto y desde este trabajo hacia el futuro con una cuestión más sistemática, más potente. En realidad, esto del cuerpo es algo que yo he venido trabajando casi en solitario, pero por supuesto que es resultado del diálogo con mis colegas, del diálogo de lo que vi en mis alumnas, de lo que ellas me enseñaron en campo, y sus afectaciones, sus pensamientos, sus cosas que le producían los diálogos, las narraciones. Entonces, por eso creo que es algo que yo quiero seguir trabajando, y quiero incorporar, aquí también lo digo como para cerrar y escuchar comentarios, también quiero incorporar de una forma muy importante, y atreverme ahora sí a trabajar con testimonios de mujeres. Creo que sí, ya estoy mucho más capacitado, he podido entender que es una situación muy importante, como lo he explicado en mis clases de etnografía con las alumnas. En el caso de los testimonios de mujeres, muchas veces se pueden considerar como datos densos, digamos, y mucho más, en un concepto mucho más que es post Clifford Geertz, ¿no? No es la densidad del dato como lo planteaba Geertz, se trata de un peso
que tiene el dato en sí mismo en términos de una posibilidad de argumentación teórica para entender qué significan esas violencias que sobre ciertos cuerpos en particular, cuerpos que son sexualizados, que son racializados, ofrecen una dimensión de imposición mucho más fuerte. Y por supuesto ellos no se quedan en eso, como hemos dicho y como está en el texto, ellos pelean por el baño porque se tienen que aparecer sumamente limpios y caminar por la calle y lograr que no ser percibidos. Ellos utilizan un montón de técnicas y llegan hasta donde lo más posible, ¿no? Dentro de esa materialidad de los cuerpos. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, Philip, de verdad ha sido como oro molido, muchísimas de las cosas que me has dicho y por supuesto que si me mandas el texto, aquí ya. Por supuesto, Yerko. Gracias. Con gusto. Tenemos un par de preguntas en el chat de Aldo y Sandra, aunque me gustaría animarlos a levantar la mano aquí y participar. Si no quieren, después leo sus preguntas en el chat, pero por el momento paso la palabra a Emilio Corral. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Bueno, este tema de los flujos migratorios indocumentados y la manera como son victimizadas las personas que los integran, que sufren abusos, que sufren rechazo, a mí me parece que claramente representan las contradicciones del capitalismo, el capitalismo internacional como un sistema que tiende a distorsionar los mercados de trabajo, donde pues no se valora en su verdadera dimensión las posibles aportaciones que quienes participan en este mercado pudieran generar. Y esto, bueno, creo que puede corresponder a lo que Marx analizaba de manera crítica en términos de que el sistema capitalista pues tiende a devaluar el valor de la fuerza de trabajo en aras de obtener una mayor plusvalía, una mayor ganancia. Pero bueno, en el caso de los trabajadores y trabajadoras indocumentados, pareciera ser, y en esto retomo mucho de lo que tú analizas, Yerko, de cómo se desvalorizan incluso los cuerpos, la corporeidad de las y de los trabajadores. Eso corresponder justamente a esa intencionalidad del propio sistema capitalista de abaratar los costos de la mano de obra. Y bueno, una forma de abaratar esto pues tiene que ver quizás con aquellos sectores cerrados, incluso todas estas amenazas que tienen que padecer. Y bueno, creo que ejemplos de esto lo tenemos en los grandes obstáculos que ha tenido la reforma migratoria integral en Estados Unidos, que incluso hoy día el presidente de Estados Unidos pues sigue batallando sin parecer que haya debido a un proceso de gente del propio partido en el Congreso. Y por otro lado, por ejemplo, el ACTA Dream en Estados Unidos, que lleva más de 20 años en discusión en el ámbito político estadounidense y que es para jóvenes que cuando eran niños llegaron indocumentados a Estados Unidos y que han vivido toda su vida allá, pero aún así hoy día no pueden todavía tener la certeza de ser residentes legales y mucho menos de tener un camino a la ciudadanía, a pesar de que han estudiado toda su vida ya, de que muchos y muchas son universitarios, pero justamente sus condiciones de ser indocumentados, pues no pueden acceder a un trabajo mejor remunerado. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Yerko, en este contexto, ¿hasta qué punto tú consideras que esta desvaloración de los cuerpos y de las personas que analizas de manera tan detallada pudiera reflejar pues esta tendencia del propio mercado de trabajo capitalista a reducir costos, reducir el valor de la fuerza de trabajo, o bien al mismo tiempo también reflejar estas supuestas preocupaciones de sectores conservadores de la sociedad norteamericana, por ejemplo, de que haya una invasión masiva de trabajadores indocumentados en caso de que hubiera una reforma migratoria? Me gustaría mucho conocer tu punto de vista en torno a esto. Gracias.
Bueno, Yerko, no sé si quieres contestar o juntamos algunas preguntas. Juntemos mejor algunas preguntas y va a Ok, ser más. Sí. muy bien. Entonces, Sandra y luego Aldo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Muchas gracias, Yerko. Está muy interesante tu trabajo. Y esta última cosa que dijiste ya de como digestivo sobre los call centers está como para volverse un plato fuerte. Está súper interesante. Em, Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es un poco inspirada por esto, como empezaste hoy a contar tu experiencia sobre la vivencia corporal y lo que todo esto provocaba, y lo que te contaban tus alumnas y tus alumnos al respecto de sus propias experiencias. Me gustaría saber si han pensado como colectivo y también a nivel individual el cómo afecta su propio estado de ser migrantes. Yo sé que no es lo mismo y que la palabra migrante a lo mejor no aplica tal cual, pero de todas maneras, como un acto de reflexión y reflexivo, de pensar, pues, qué es lo que pasa ahí, cómo esa condición, qué es lo que atraviesa a tu interpretación del campo, a la experiencia del campo, al análisis y todo esto. Esa sería la pregunta. Y el comentario sería, eh, las categorías que estás manejando ahorita en el texto, y no sé, pero algunas también de las que dijo Philip, creo, son categorías que me llevan a pensar en un estado, si no final, fijo, ¿no? O sea, estás encerrado, estás mutilado, estás desaparecido. Y para como conocemos las historias de la desaparición, por lo general esa desaparición sí es bastante fija e inamovible. Pero al mismo tiempo el cuerpo que estás viendo es un cuerpo muy dinámico, que está en constante movimiento, y que luego llega a estos momentos de fijeza, pero que siempre está pensando en este movimiento. En algún momento también hablabas del elemento de la transformación. Entonces, como una categoría para pensar el cuerpo, yo pensaría que a lo mejor te sirve hacer alusión a esto, entonces pensar el cuerpo como un cuerpo estático y en movimiento. Porque además, cada uno de estos momentos en el que está o estático o está en movimiento, también le permite hacer distintas cosas, ¿no? Le tiene diferentes potencias y negocia su estado de diferentes formas. Y además a ustedes les son visibles también algunos de estos estados y otros no. El de desaparecido, por ejemplo, o sea, es un estar y no estar muy, muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, para ser breve, creo que algo de pensar sobre lo estático y el movimiento podría servir. Y ahí en el chat está, creo que mucho más articulado lo que dije. Gracias. Aldo. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta, pues básicamente me gustaría conocer un poco la experiencia que tuvo el doctor Yerko con esta parte de la etnografía digital, ¿no? De repente yo he tratado de hacer como algunos acercamientos a la etnografía y creo que el convivir entre lo corporal del investigador y del otro del que estamos conociendo esa historia, creo que influye y le da un cierto sabor a la etnografía como tal. Entonces, me causa un poco de intriga cómo lo solucionó, cómo vivió esta relación vía digital. Más que nada es eso. Bueno, Yerko, entonces te pasamos la palabra mientras que esperamos que se junten más preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por la última. Justamente, mira, fíjate que, bueno, yo como muchos antropólogos hace algunos años tenía mucha desconfianza de la etnografía digital, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo me crié en campo y aprendí del campo y aprendí a estar en campo, entonces para mí era como muy difícil aceptar que pudiera trabajarse así tan como venía la literatura diciéndonos, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia y de repente me di cuenta, uno, que siempre había hecho algo digital.
que muchas de las cosas las hacía de forma digital, especialmente en migración, antes de. Es decir, todo lo que fue pactar que nos aceptaran allá, que recibieran a nuestros alumnos, toda la negociación se hizo a través de WhatsApp, de Facebook, de presentaciones formales en email, institucionales, así. O sea, ya había estado yo en una interacción donde el campo también era un campo en cierta forma online. Y luego, bueno, me puse a estudiar en el curso de etnografía que di el año pasado y en este incorporé una cuestión de etnografía digital, leímos muchos textos, trabajamos con muchas investigaciones súper interesantes y yo diría dos cosas. Uno, y cada vez más por el propio desarrollo de las tecnologías, lo digital es algo que vino para quedarse. Y es algo muy potente, y está ahí, y entonces, aunque nos hagamos los locos, tenemos que ver qué hacer con eso que pasa ahí, porque lo que pasa ahí afecta a lo que pasa acá, y lo que pasa acá afecta a lo que pasa ahí. Hay un va y viene entre lo online y offline, entre lo que está en línea y lo que está fuera de línea, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que ocurren fuera de la línea aquí que son articulados a partir de plataformas. Las luchas feministas, por ejemplo, ¿no? Hay un efecto material que en un principio, o hay una articulación enorme, ¿no? Que no se explica sin la presencia de las redes. Yo pude hacer esto gracias a que yo ya estuve ahí, como Glagman en el puente, ¿no? Glagman no hubiera podido hacer el trabajo del puente en una visión de una inauguración de un puente si no hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Yo como estuve ahí, hicimos desde antes del 2017, 2018, fuimos con Alejandro, hicimos unos pequeños campos, pero ya el 2019 hicimos un campo muy en serio, ya más fuerte, y entonces todo eso aquilató mi posibilidad de que cuando yo hablo con Espacio Migrante, yo conozco las instalaciones, conozco a las chicas que fundaron el lugar, conozco las tensiones que hay ahí, conozco los proyectos, los anhelos, las entrevisté muchas veces, las acompañé, estuvimos ahí, yo y mis alumnas siguieron haciendo cosas ahí, me informaban de lo que hacían, sus tesis están imbuidas de lo que pasó ahí, entonces por lo tanto ese espacio lo conozco y si pude articular un trabajo a través de las plataformas con ese espacio, yo ya lo conocía, entonces de alguna manera se complementó, lo digital fue un complemento. Entonces yo diría, complementar es la idea, para mí es como puede ser muy importante trabajar a un nivel de etnografía digital, pero complementando la etnografía digital con la presencia, con la estancia. Y bueno, y las otras, bueno, Sandra, sí, muy interesante, me parece que es una muy buena recomendación. Por supuesto, y esto, el cuerpo, tienes toda la razón, hay un nivel procesual, hay un nivel de transformación, hay un devenir de los cuerpos, ellos juegan también con la performatividad. Yo traté de pensar cómo esa performatividad tenía también una presencia, digamos, de transformación, pero en realidad no la he abordado, pero muy buena advertencia que me hace, y por supuesto habría que pensar en esa relación entre esos cuerpos como cuerpos estáticos y los cuerpos en movimiento, ¿no? Porque además ellos mismos son prueba de esa transitoriedad, de esa transhumancia de los cuerpos. Y la pregunta era sobre la violencia y cómo había afectado, pero en el caso de los extranjeros, alumnos y nosotros y las personas que íbamos desde afuera, ¿no? Los etnógrafos. ¿Sí? Pero no violencia, sino el hecho de ser migrantes también. Las alumnas, sí, bueno, a eso es todo un tema. Esto, mira, nosotros aprendimos y no lo logramos mucho porque para hacer este tipo de trabajo de campo se necesita trabajar a un nivel de primeros auxilios psicológicos. O sea, esto no es cualquier cosa. O sea, porque tú, y digo, no es una cosa, no estoy hablando que esto es de Rambo y es así como solo para fuertes, pero sinceramente es algo que te quiebra. Hay un momento en el cual es imposible estar ahí y en algún momento no sentir un sobrecogimiento enorme. Y eso que yo estoy desde hace 1000 años trabajando en esto, empecé con Mapuche a fines de los 80, entonces, digamos, es sorpresa que he tenido en mi vida y esta es muy potente. Estar ahí, trabajé con migrantes mucho tiempo antes en California y en Oaxaca y no es la misma intensidad. Se concentra en un poco espacio, así podría decirlo yo, demasiada densidad de todo, ¿no? Entonces, eso les afectó a mis alumnas, claro, y a nosotros igual. Y por supuesto, entre tratar de estar ahí conteniendo un poco a ella y al mismo tiempo autocontenerte sin que fuera yo el objeto de la autocontención, es súper difícil. Entonces tuvimos muchas ventajas. Fuimos con Alejandro y una colega belga que nos acompañó, Catherine Bourgeois, que realmente fue un apoyo fundamental porque yo soy bastante sensible y tengo muy buena relación con mis alumnas. De hecho, tengo más alumnas que alumnos. Muchas son amigas también, pero no soy mujer. Y el hecho de que estuviera Catherine con una experiencia muy vasta, ya había trabajado en la frontera de Haití con Dominicana, nos ayudó muchísimo también a trabajar con ella. Y ellas, al igual que nosotros, también habían cuestiones de espejo. Por ejemplo, estuvimos con una alumna colombiana que venía de Medellín. No le podemos hablar a una persona de Medellín qué es la violencia, no podemos hablarle qué es lo que es un desaparecido, un colombiano. O sea, venir con la novedad de un desaparecido
Por supuesto que no. Entonces, por supuesto que ellas vivían una suerte de espejeo, de volver a rememorar, de volver a escribir. Y siempre pasa. Ahora mismo tengo una alumna, que no sé si está aquí, no voy a contar mucho su historia, pero ella misma es una persona que está en una situación muy similar a la de los migrantes y a los refugiados. Entonces, por supuesto que eso tiene un impacto. Y yo creo que nos falta una cosa que ayuda muchísimo, Sandra, es el trabajo colectivo. El seminario, con Alejandro tenemos un seminario en línea, nos juntamos, discutimos, y eso ayuda mucho porque habemos caracteres más suaves, más duros, aguantamos más, aguantamos menos, entonces eso hace que de alguna forma el catalizar y el expresar y el poner en discusión los temas, las perspectivas, nos ayuda mucho a deconstruir los prejuicios, las nociones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es muy importante. A ver si algún día podemos escribir algo sobre esa experiencia con alumnas, que es muy particular y muy, muy importante. Además, toda la responsabilidad, que no pase nada, que no ocurra nada. Uno está siempre ahí con el santo en la boca de que no ocurra absolutamente nada y lo que pudiera pasar si fuera eso, ¿no? Entonces, toda la vigilancia, el sistema de chequeo contra chequeo, los celulares para arriba y para abajo, el WhatsApp a cada rato, es muy necesario el WhatsApp y las redes, ¿no? Y lo de Emilio, pues muy interesante, muchas gracias, efectivamente, son parte de las contradicciones del capitalismo. Hemos trabajado eso en otro ambiente, hemos explicado un poco cómo el patrón de acumulación genera esta población excedente, y el caso más claro que uno puede ver es Centroamérica. O sea, ¿cómo entiendes el éxodo de Centroamérica? No se puede entender sin la presencia, por ejemplo, del corredor seco centroamericano y el monocultivo de la piña, el monocultivo de la palma, que ha desertificado y ha expulsado poblaciones campesinas, y por lo tanto esas poblaciones se transforman luego en habitantes de las zonas periurbanas de ciudades como San Pedro Sula, y al final terminan engrosando las caravanas y vienen hacia acá. Hay también muchísimas mujeres desplazadas por la violencia de género, por macro machismo, por un montón de situaciones sumamente complejas de no herencia de tierra, de un montón de cosas, la imposibilidad de vivir, la insostenibilidad de la vida, plantean algunas autoras. Y esto lo que hace es pensar, y eso yo lo he dicho en muchos programas que me han invitado a la radio y me han invitado a hablar de esos temas en periódicos, y lo he dicho constantemente, ellos no son migrantes económicos, ¿no? El migrante económico es un eufemismo que reduce lo que realmente son, y lo que son es gente con un montón de experiencias diversas, pero que son migrantes en general de sobrevivencia, que al más mínimo impulso van a salir de ahí porque ya la vida es insostenible desde todo punto de vista, y mucho de eso se refiere a las economías, y una parte de este capitalismo también tiene que ver con esta economía, una mezcla entre economía legal, paralegal y legal, donde zonas del Estado, zonas grises del Estado contribuyen y participan con maras, con grupos, con pandillas. Entonces el cobro de piso, nadie puede emprender un negocio en Honduras, en Salvador, hoy día un pequeño negocito sin tener que contabilizar que va a tener que pagar a las redes criminales, que además están con tu gobierno, igual que en México, con muchas de las policías, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que eso es algo muy importante, por eso hablamos de éxodos, más bien ellos huyen, no es una migración como tal, de que alguien decide, bueno, allá en Estados Unidos se vive mejor, no es tan solo así, ¿no? Aunque sí hay partes de esa, ¿no? Y los cuerpos se desvalorizan, y sí, eso hay muchísimo, y me parece que una cosa muy importante, por ejemplo, en el caso de los Dreamers o los chicos que son indocumentados y que nacieron en Estados Unidos y que realmente son norteamericanos desde muchos puntos de vista, ahí lo que nos han enseñado las investigadoras que han estudiado estos casos es realmente muy importante, una cosa que ocurre ahí, y que lo ha estudiado también Didier Fassin en Francia, es ellos, una de las primeras cosas que forman la infancia de estos niñas y niñas es que ellos descubren desde muy pequeños, toman conciencia de su ilegalidad. Ellos toman conciencia de que son ilegales y que hay limitaciones, y que de ahí para adelante en su vida todo va a tener que estar estructurado de acuerdo a esa limitación. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a jugar? ¿Dónde voy a salir? ¿Dónde voy a meter a mis hijos? Todo va a estar estructurado de acuerdo a esa conciencia de la ilegalización. Entonces, por supuesto que esto es como una cruz terrible que se carga, pero bueno. Y Biden, la verdad, triste decirlo, pero Biden está... Solamente la única diferencia hoy día con Donald Trump es que no tiene un discurso agresivo como él. Pero en todo lo demás, hoy día se está deportando muchísimo más, hoy día se está deportando en caliente, fast track, sin ni siquiera preguntar si hay necesidades de protección internacional, sin ni siquiera considerar el caso de las mujeres que vienen y huyen de las violencias. Es decir, se hace todo para perpetuar un estado de indefensión, de precariedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que diría rápidamente. Muchas gracias. Elena. Gracias, Yerko. Pues bueno, primero felicitarte
Recuerdo la primera vez que tú y Alejandro vinieron con esta idea de queremos ir a Tijuana, y la verdad es que es impresionante ver lo que ha salido de ahí, ¿no? Entonces, leerte, escucharte es conmovedor y de verdad mi más sincera felicitación por lo que estás haciendo. Mi comentario creo que en parte, o mis comentarios creo que en parte los has atendido cuando respondiste a Philip, y que tienen que ver justamente con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Yo te escuchaba hablar de esta idea del orden corporal que impone el capitalismo, de hablar de todos estos cuerpos codificados, estos cuerpos confinados, y en realidad pensaba en toda la literatura desde el feminismo que se ha hecho en torno al cuerpo y el cuerpo como un campo de batalla, ¿no? Yo creo que sí tienes que incorporarla mucho, bueno, mi sugerencia es que sí creo que debieras incorporarla mucho más explícitamente en esta propuesta que tú estás haciendo, porque justamente muy buena parte de esta literatura liga este control del cuerpo de las mujeres con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces creo que te podría ayudar a darte muchos, o sea, a profundizar en estas categorías que tú estás hablando. Y a mí sí me surgía, escuchándote, me surgía esta cuestión de si tiene que, de alguna manera, abordar específicamente los cuerpos de las mujeres dentro de este proceso de deshumanización, o sea, porque son cuerpos que ya venían deshumanizados, cosificados desde antes, a partir, digamos, de un sistema patriarcal y que ahora se convierten en el lumpen del lumpen, ¿no? Entonces esto, a través de la mirada interseccional, yo creo que es la forma que te puede permitir ahondar en esta cuestión, pero a mí me parece básico tal cual lo estás planteando, ¿no? Y justo viendo tus categorías, a mí me faltaba, y digo, no sé si lo has considerado o no lo has considerado, o sea, porque hablas de los cuerpos encerrados, cuerpos debilitados, hablas de los intervenidos y hablas de cuerpos desaparecidos, me faltan los cuerpos violados, ¿no? Y específicamente hablando del fenómeno migratorio, ¿no? Yo creo que las estadísticas, o sea, digamos, los datos que tenemos de que efectivamente los cuerpos de las mujeres en este proceso migratorio, en este proceso de deshumanización, de cosificación, son sistemáticamente violados, ¿no? Entonces, te lo dejo ahí para eso, para tu reflexión. Y un último comentario, hablando de cuerpos en la literatura feminista, se habla mucho del acuerparse, ¿no? O sea, de como este mecanismo, y me recordaba mucho a tu último apartado de cuerpos que resisten, desafían y permanecen, ¿no? Entonces, no sé qué tanto has podido tú observar si estos mecanismos de resistencia pueden venir por un proceso de acuerpamiento, es decir, salir de lo individual para actuar desde lo colectivo, ¿no? Entonces, y apropiarse, o sea, de esa capacidad de agencia que le da ese valor al cuerpo, ¿no? Entonces, y que es justamente desde el cuerpo, ese cuerpo que ha tratado de ser anulado, pero es asumirlo para entonces resistir. No sé qué tanto pudiste observar eso. Serían mis comentarios, pero de verdad muchas felicidades, me encantó tu trabajo. Gracias, Elena. Yo también quisiera agregar algo. Hablas en el trabajo de la manera en que el capitalismo mecaniza los cuerpos, y esto sin duda es algo que podemos observar en este contexto y otros. Siento que otra cosa que se podría tomar en cuenta, y esto tal vez se conecta con la pregunta de Elena, es la manera en que individualiza. Y esto no solo individualiza en el sentido de relaciones entre personas, sino también las relaciones entre personas y tierra o otras entidades, ¿no? Entonces, incluso toda la posibilidad de que haya migración tiene que ver con estas
separaciones, muchas veces violentos entre personas y tierra, que luego los hace sueltos para poder ser disponible donde los necesita el capitalismo, bueno, a veces donde el capitalismo no los necesita tanto. Y por otro lado, me hace pensar también como en la dicotomía entre cuerpos permeables y no tan permeables, ¿no? Y ahí, bueno, también yo creo que se vincula con lo que dice Elena, con cuerpos violados y yo creo que hay toda una jerarquía entre cuerpos con unos más permeables que otros, ¿no? En base a clase, etnicidad, género, etc. Y ahí, bueno, cuando Felipe mencionó Sennett, yo pensé en otro trabajo de Richard Sennett, lo de Cuerpo y Piedra, donde básicamente traza la historia occidental como una historia tratando de resolver el problema de la vulnerabilidad del cuerpo que ocurre al momento de su individualización, ¿no? Entonces, lo que terminas teniendo es gente viviendo protegidos en casas separadas ahí en el lado norte de la frontera particularmente, con cierta protección de derechos humanos y cosas así. Pero bueno, estas cosas no son aplicables de la misma forma a todos. Y ni es tan claro que tener un cuerpo individualizado y no permeable es tan bueno, pero sirve como algún tipo de protección frente a esta vulnerabilidad causada por la individualización. Entonces, bueno, pensé en estos tipos de acercamientos al cuerpo, si esto te ayuda a pensar en otra dirección. Y en este mismo sentido, bueno, realmente Elena ya robó mi pregunta, que era pensando en las caravanas. Esto, cuando primero escuché de esto, me impresionó, ¿no? Porque yo creo que una de las maneras en que la migración es controlado es justo porque está individualizado, ¿no? Y el hecho de que lo organizaron colectivamente ahí me parece muy interesante. Y no sé, luego esto que en Tijuana ahora hay gente, pues no solo mexicanos que quieren cruzar, pero centroamericanos, haitianos, hasta africanos, entre que se ve la potencial ahí de la vieja estrategia de dividir y conquistar, pero también la potencial de que si unen los migrantes del mundo, yo creo que las fronteras de Estados Unidos van a estar en problemas, ¿no? Entonces, bueno, como en el mismo sentido de Elena, yo creo que también tiene que ver con algo que estaba preguntando Sandra. ¿Tú qué observaste ahí en el sentido de potencialidades, de como organizarse, unirse, o al menos no ser simplemente cuerpos individualizados y permeables? Y por otro lado, tal vez las otras fuerzas, ¿no? que siguen individualizando y que yo cuando primero escuché esto de las caravanas pensé, bueno, pues ahí van a derrumbar la frontera y no ha ocurrido. Entonces también de tratar de entender por qué. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Realmente me está ayudando mucho esta sesión. Me agradezco de nuevo al departamento y al seminario y a Filipe y a ustedes por toda esta atención a este trabajo. Realmente me ayuda muchísimo. Sí, creo que respecto al género, por supuesto decía que está afectado y afectado positivamente y creativamente, creo yo, por el tema de literatura antirracista, literatura sobre género, me ha abierto muchísimas cosas.
y me ha ayudado a poder entender varias situaciones específicamente con mujeres. Yo con diversidad no he trabajado tanto, pero obviamente también hay un área ahí de diversidad muy importante. Tuvimos una alumna que hizo su tesis con Alejandro, ganó un premio, muy interesante su investigación con población LGTB. Pero sí es algo que estoy incorporando, y de hecho que estoy empezando a trabajar, y por eso en el texto hablo de esta imagen del director del albergue que me dice, mostrándome a todas estas mujeres, me dice: todas estas que están aquí, no hay ni una, o hay muy pocas, que no les haya pasado nada en el camino. Entonces, lo que me está refiriendo es algo que yo no tengo ni para qué preguntar a qué se refiere, pero justamente tiene que ver con actos violatorios y un montón de otra multiplicación de violencias que las acompañan, porque lo que se ha descubierto, y eso lo han descubierto las feministas que han estudiado esto, es que en las situaciones migratorias las desigualdades de género aumentan, simplemente. Es como muy clásico en situaciones de conflicto, en situaciones aumentan. Y aquí es el caso, las mujeres tienen que hacer, por ejemplo, si su rol es el rol doméstico en la casa, ellas son las que cocinan, se chutan todo el trabajo de cuidar niños, se lo reparten, eso no es tarea de hombres, ¿no? Y así, y luego, por supuesto, el acto violatorio y todo, hacen parte también de todo esto, ¿no? El cuerpo como un lugar de batalla, por supuesto, y lo voy a incorporar, lo voy a seguir trabajando. Estoy inspirado por mucha literatura que viene de ahí. Y por supuesto la violación es algo que nosotros empezamos a trabajar hace un montón de años, cuando Soledad Álvarez era alumna y ella escribió su tesis de maestría, muy buena tesis, donde ella justamente nos contaba esta cosa que pasa siempre, ¿no? De muchas mujeres que se preparan porque saben que van a ser violadas, ¿no? Tomando anticonceptivos o tratando de acercarse al líder del grupo para no ser violadas por todos, sino solamente por el jefe. Entonces realmente sí es algo que venimos conversando, y falta mucho que acercarse. Pero sí, al igual que las madres que buscan migrantes desaparecidos o desaparecidos, hay un acuerpamiento colectivo, ¿no? Hay un proceso donde ellos se dan cuenta que están en la misma situación, y se producen procesos de politización. Y ahí lo uno con el tema de las caravanas de Roger, porque efectivamente lo que vemos nosotros son procesos donde de repente, por diferentes razones en el caso de las caravanas, pero se empieza a construir una especie de noción del migrante como alguien con derechos. No simplemente alguien que va por ahí y que dejarlo pasar, sino alguien que tiene derechos. Y tiene derechos y derechos que se inscriben en legislaciones internacionales que Estados Unidos, México, Centroamérica ha firmado y que se tienen que respetar. Entonces estos migrantes empoderados llegan a Tijuana a partir de las caravanas, y claro que molestan. Claro que molestan a las personas que están acostumbradas en esta noción del migrante desempoderado, humillado, el pobrecito migrante, y cuando ven a alguien que empieza a exigir, que empieza a demandar, por supuesto surgen todas estas reacciones xenófobas, y la prensa se hizo cargo de difundirlas, como esto de Lady Frijoles y otras cosas más que fueron muy famosas en su época, ¿no? Ejemplos de situaciones, voy a poner dos nomás, de situaciones de acuerpamiento, de situaciones colectivas de cuerpo, una que es trágica y otra que es muy interesante, y la he contado en otras ocasiones. Estábamos en Tijuana el 2019, y hay un albergue muy grande, que es en un lugar muy precario, realmente muy precario, se llama La Cañada del Alacrán, y donde hay muchísimos haitianos y hay muchísimos centroamericanos. En esa época habían como 100 y tantos haitianos, y de la noche a la mañana desaparecieron. O sea, Caterine y otras compañeras más trabajaban, fueron al albergue, iban a hacer talleres con niños, porque además no se puede hacer investigación en estos espacios sin colaborar, sin hacer algo, sin lavar trastes, sin ayudar a redactar una minuta, lo que sea. Ellos llegan al albergue y se dan cuenta que no están los haitianos, ¿no? Y hay un momento como de unas 12 horas donde no se sabe qué pasó. Y de repente llega un llamado por teléfono de uno de los líderes de estos haitianos, porque ellos sí actúan mucho como diáspora, como grupo muy unido, ¿no? Y avisando que habían logrado llegar a Ciudad Acuña, porque alguien había dado el aviso de que a través del puerto de entrada de Ciudad Acuña se podían presentar y esperar en Estados Unidos a que se resuelva su situación de asilo. Entonces, eso fue algo increíble, y eso obviamente habla del poder de la red, de la interconectividad, de la acción política colectiva, del comportamiento diaspórico, de muchas cosas, ¿no? Y parten con niños, porque el haitiano es un patrón distinto a migración, van familias enteras, ¿no? Con niños, con mamás, etc. Y bueno, y otra situación es que como son tan duras las reglas migratorias, como es tan difícil la situación, no es raro que migrantes hagan actos desesperados, ¿no?
Y yo por lo menos vi dos durante el 2019. Uno de los más fuertes, bueno, fue el que ellos se saltaron la barda y cruzaron, e intentaron cruzar, fueron más o menos unas 300 personas, y corrieron, algunos lograron, porque finalmente la Border Patrol tiene una cantidad de jeep, de motos, de arena y todo al otro lado, pero no logra cubrir para agarrar a todos. Algunos lograron escapar, pero otros fueron detenidos, y en ese caso, bueno, tienen un récord donde tienen una prohibición y se logran ser detenidos nuevamente, van a pasar 10 años en una cárcel norteamericana, ¿no? Entonces hay amenazas serias, no es cualquier cosa, ¿no? Y el caso más extremo que vi yo fue un grupo, ¿no?, de hondureños que decidió en la noche intentar nadar. Prácticamente estuvieron a punto de ahogarse, tengo el relato por ahí, pero logran volver y dicen nunca más vamos a intentarlo. El agua ahí no es el agua de Oaxaca, es agua muy, muy fría, es difícil nadar ahí y tienes que meterte para bordear la barda, tienes que meterte bastante adentro contra la corriente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay eso y hay muchos ejemplos donde se colectivizan, pero logran hacer este tipo de cosas que a veces son extremas y que reflejan el estado de terror, el estado de miedo, el estado de desesperación que tienen muchas de estas personas, mujeres, hombres, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí, ya, creo que sí, ya respondí, me parece que no quedan más preguntas. No sé si hay alguna otra. ¿Hay posibilidad de hacer Sí, por otros favor. comentarios? Por favor. Porque uno prepara comentarios y conforme estamos comentando, pues surgen otros, hay otras como ocurrencia, ¿no? Pues como tres cosas. Uno tiene que ver con lo que decía Emilio, de esta contradicción del capitalismo, ¿no? Que para extraer cada vez más valor, más plusvalía del trabajo, se requiere paradójicamente mecanizar más la producción, por lo tanto eliminar cada vez más al hombre y el cuerpo, cuando nos enseña pues Marx que el valor viene precisamente del trabajo humano. La máquina no produce valor, sino que el valor se cristaliza a través de la máquina, pero la máquina no produce valor. Y entonces hay una tremenda contradicción de que se mecaniza cada vez más, se requiere cada vez menos finalmente mano de obra, y es lo que, por ejemplo, ocurrió, que es uno de las, digamos, de las consecuencias o el desenlace del programa Bracero, que finalmente el programa Bracero no se renueva porque precisamente la economía norteamericana, la agricultura se mecaniza y no requiere tanta mano de obra. Para ciertos cultivos sí, es necesario, aún hoy en día, pero en general. Entonces, este proceso tiende a generar, no lo que decía Marx en su tiempo, un ejército de reserva, es decir, como a partir de la pauperización, la competencia pues, entre trabajadores y otros, sino más bien un ejército de personas, de sujetos sobrantes, es decir, de personas que no pueden finalmente colocarse en el mercado laboral formal, pero incluso en el mercado laboral informal. Entonces hay un filósofo español que describe la migración a través de una metáfora, es decir, es como estar en órbita, es decir, donde finalmente uno constantemente está en el aire, alrededor de nuestro planeta, sin poder aterrizar nunca, es decir, encontrar su lugar, porque finalmente pues es desenlace feliz del tema migratorio, ¿no? Entonces, eso es como el primer comentario. Otro, que finalmente cuando te escuchamos, Yerko, de todos estos relatos muy crudos, muy crueles, o sea, incluso las últimas anécdotas que narras de que hay migrantes que se hacen de valor para cruzar, nadar, y finalmente conseguir, entre comillas, el sueño americano, y finalmente tienen que retachar, que regresar, porque pues no se puede. Me parece que esto tiene que ver, es una como consideración, lucubración mía, que te comparto, tiene que ver con lo que dice Lordon en un libro que se llama La sociedad de los afectos. Lordon, en su trabajo, trata de combinar al filósofo holandés Baruch Spinoza con Marx. Y en Spinoza encuentra pues, los afectos. Y finalmente uno podría preguntarse, ¿pero por qué este sistema continúa, se reproduce?
Porque finalmente estamos hablando desde hace 2 horas del capitalismo, el capitalismo, esta maldad que pareciera que cayó del cielo y se apoderó de nuestras vidas. ¿Y por qué finalmente pues, continúa este sistema? Entonces, la solución que encuentra, que no solo es una cuestión de coerción, de miedo, o sea, de régimen de terror, sino que también es una cuestión de afectos, es decir, que finalmente nosotros estamos depositando en ese sistema, pues, deseos, aspiraciones, creencias, valores, ¿no? Y mientras existan esos afectos, pues el sistema se reproduce, se autorreproduce, ¿no? Entonces, en el caso de los migrantes, si lo estamos analizando, sería cuáles son sus afectos. Porque finalmente, a pesar de todo, a pesar de las vicisitudes, de los atropellos, de las violencias que sufren, siguen como esperando, anhelando que sí puedan, hasta uno se arriesgan a cruzar el río para llegar al otro lado y tener el sueño americano, ¿no? Y de manera un poco dialéctica, Lordón habla también de que para que esos afectos se vayan como desplomando, vayan colapsando, hay lo que llama él los puntos de lo intolerable, donde finalmente hay una situación que ya no se puede sortear, no se puede sobreponer, y es como lo intolerable, es decir, ya hay que hacer algo, hay que cambiar un régimen de creencias, no hay que creer en esto. Entonces, ahí está, por ejemplo, la pregunta de la relación que entablan esas personas con el llamado y muy gastado sueño americano, ¿no? Esta tensión entre afectos por un lado y el surgimiento de puntos de lo que llama él lo intolerable, ¿no? Lo que no, ya no se puede procesar, porque finalmente estas personas dirían en lenguaje neoliberal, tienen mucha resiliencia, se adaptan, son capaces de sortear situación, pero esto es parte de un discurso neoliberal, ¿no? O sea, la idea es en qué momento van a dejar de tener los efectos que tienen para allá, o en qué momento la fuerza del evento será tal que ya no habrá manera de adaptarse, de ajustarse, ¿no? Sino de cambiar de régimen de afectos, ¿no? Y finalmente, con lo que decía Elena sobre esta articulación entre capitalismo, feminismo, inmigración, en esa parte fenomenológica de cómo se concreta esta relación entre capitalismo y feminismo, te recomiendo una autora alemana que es filósofa y periodista, se llama Roswitha Scholz, y ella habla, tiene un concepto que es del valor disociado o escindido, o la escisión del valor. Ella parte del supuesto que el capitalismo es una suerte de patriarcado, productor de mercancías y valor. O sea, que es como, digamos, la estructura fundamental del capitalismo. Y que no se puede entender el feminismo obviando esta definición de lo que constituye un aspecto de la ontología del capitalismo, ¿no? O sea, como ya yo estoy con un lenguaje filosófico, perdón, pero de esta ontología del capitalismo como patriarcado, productor de mercancía y valor. Es todo. Gracias. Bien, pues sí, Yerko, ¿quieres? Sí, un par de cositas que quizás son como respuestas, como ejemplos, ¿no? Hace un tiempo escribí un pequeño texto con el equipo, con Soledad Álvarez, nuestra ex alumna, sobre el papel de la idea de los trabajadores esenciales, o las trabajadoras esenciales, ¿no? Porque justo, no sé si se recuerdan, pero Donald Trump de repente, en plena época de pandemia, al comienzo, dice, ya, los vamos a dejar en paz a estos, y se refería a los migrantes que trabajan en California, en el campo, en los fields, ¿no? Y decía, ya nadie los va a perseguir, ahí están, ellos son necesarios.
Por supuesto, se necesitaba alguien que sacara las frutas, que trajera los alimentos a las mesas en Estados Unidos. Entonces justo yo escribía sobre la contradicción entre la idea del migrante como solamente una potencia laboral que permite que sea esencial su presencia, pero por otro lado todo el restante de lo que significa una persona como entidad completa, constitutiva, un ser humano, de alguna forma queda desechado, ¿no? Entonces el caso este me parece que es muy interesante porque ahí vemos cómo el cinismo de las instituciones aparece muy patente, ¿no? El tema de los afectos me parece súper interesante. Yo creo que yo lo estoy tratando de combinar un poco porque a mí me gusta mucho Spinoza también, porque sigo la secuencia entre Spinoza, Nietzsche, Marx, como una genealogía hasta llegar a Foucault, digamos, de autores que se preocuparon por el tema del cuerpo desde un punto de vista filosófico, de filosofía política, pero que puede servir muchísimo. Y me gusta mucho la idea de la potencia también, porque eso es lo que se ve en las historias de migrantes, ¿no? Lo que veo yo es, por ejemplo, ese constante relato donde te dicen, por ejemplo, migrantes que están ahí atrapados, haitianos que están atrapados trabajando en la maquila, se levantan a las 5 de la mañana y a las 12 cuando salen se van a un semáforo a vender chocolates, cualquier cosa, ¿no? Entonces hacen dos trabajos. De hecho la gente en Tijuana, la que los admira y siempre refiere a la parte admirable de la dedicación al trabajo, los serios que son en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, claro, muchos de ellos nos decían, es que estamos súper cansado, esto es una explotación total, pero yo voy a seguir aguantando porque mi objetivo es este. Entonces siempre es esta idea de cómo el cuerpo puede aguantar nadar y cruzar el frío, puede aguantar cruzar el desierto, ahora tengo que hacer esto porque mi vida va a cambiar y mi vida va a ser algo totalmente distinto, va a ser radicalmente distinto, una cuestión redentora, y especialmente en los relatos de mujeres, esta idea de que mi vida no va a ser, mis hijas no van a tener la vida que yo tuve. Entonces es un viaje redentor y una transformación del orden del género, del orden de la economía, del orden de la política, del orden de un montón de cosas súper importantes, ¿no? Y sí, por supuesto, esta idea de incorporar lo del patriarcado y la formación del capitalismo, creo que hay que recuperar también, bueno, todo lo que ha hecho Federici, que la cité adelante, ¿no? Me parece que esta idea de haber encontrado algo que Marx quizás no lo trabajó, pero Engels sí, ¿no? Cuando incorpora la idea de la desigualdad originaria, que son la desigualdad en la distribución de los roles de sexo, los roles domésticos, y lo esboza por ahí en uno de los escritos ya cuando Marx había muerto. Creo que ya dejaba alguna pista, pero obviamente con Silvio Federici quedó mucho más claro el origen de cómo se sostuvo este sistema en base a la presencia y a las relaciones desigualitarias, inequitativas al interior de la llamada familia heteronormativa y heterosexual, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por los comentarios, muy útiles. Bueno, pues son justo las 6, entonces yo creo que podemos cerrar ahí. Pues muchas gracias a todos por su participación, preguntas, comentarios. Muchas gracias a Felipe por tus comentarios. Se ve que el capitalismo académico te ha convertido en una biblioteca andante del marxismo, entonces sabemos a dónde ir cuando necesitamos referencias sobre muchos temas. No, me voy a sonrojar si sigues así, la verdad no es cierto, o sea, nomás estoy recuperando apuntes y cosas de hace algunos años, de cuando era estudiante en efecto, y que me parece que son de actualidad. Y finalmente, pues muchas gracias a Yerko por compartir este trabajo muy interesante, y pues esperamos con muchas ganas seguir viendo las siguientes versiones y otros artículos. Seguro que van a salir muchas cosas de este proyecto. Si se me permite, Roger, un anuncio, una pequeña publicidad. Me va a tocar el 18 de noviembre presentar un avance de investigación en el Coahuila, Michoacán. Vamos a invertir los papeles porque Yerko me va a comentar. Entonces los jitomatazos los recibiré yo. Y están, pues, quien quiera participar, pues, que se comunique conmigo para que le pase, pues, la invitación y la contraseña para acceder a esa sesión. Será el 18 de noviembre a las 11 de la mañana. Ok, pues si tienes un
cartel electrónica o algo así que nos quieres mandar, podemos Sí, claro. Si puedo pasar la circularlo. información a Yerko y luego ya, así se canaliza. Sí, muy bien. ¿Sobre qué vas a presentar? Capitalismo migratorio a partir de una revisión de algunos textos de Jorge Durán y de otros autores, como para extraer elementos que permitan una reflexión sobre lo que llamaría el advenimiento del capitalismo migratorio, algo así. Entonces podemos seguir la plática. Exactamente. Bueno, pues Y muchas muchísimas gracias por la invitación. Sí, no, de verdad, gracias a todos y que tengan buena tarde, noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bye.